ofrenda de palmas al Dios que nos ha redimido. Qué alegría encontrarnos en la casa del Señor esta mañana. Quiero invitarle a que se pueda poner en pie. Vamos a orar a Él para que podamos presentar ante Él nuestras peticiones, nuestras necesidades. Hay de diferente tipo: enfermedades, problemas financieros, problemas familiares. Pero no importa la magnitud del problema, para nuestro Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos. Así que vamos a orar al Señor. Gracias, hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle también nos pueda entregar su palabra, pues a eso hemos venido. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque nos das el privilegio de encontrarnos contigo en este espacio de adoración, de alabanza. Señor, eres tú el que haces nuevas todas las cosas. Eres tú, bendito Dios, el que nos permites este privilegio. Y por eso, Señor, es que en nosotros hay gratitud por tus cuidados, por tu amor, por tu manifestación gloriosa. En esta hora, Señor, quiero pedirte por cada una de estas peticiones de oración que tus hijos envían. Quiero pedirte, por favor, Señor, que tú obres en cada una de ellas. Amado Señor, para ti todas las cosas son posibles. Para ti todas las cosas, Señor, son una realidad si tan solo las declaras. Por eso, Señor, es que tus hijos confían en ti. Quiero pedirte que aquellos que están enfermos, tú los sanes. Aquellos que están débiles, los fortalezcas. Aquellos que se encuentran, Señor, en una situación difícil de familia, tú hagas volver el corazón del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Ahí, Señor, donde el amor se ha enfriado, se ha acabado, tú, Señor, puedes resucitar esa relación. Por eso te pido, Señor, que tú obres y traigas la respuesta. También, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú nos puedas hablar esta mañana. Ninguno de nosotros ha venido a perder el tiempo, sino que hemos venido con un corazón deseoso de escuchar tu palabra. Háblanos, bendito Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Añade a tu iglesia, Señor. Toca las vidas de los amigos, toca la vida de las amigas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del versículo número 11. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo número 11. La palabra de Dios nos dice, voy a leer de la traducción Reina Valera. La palabra nos dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos. Esta mañana, hermanos, hemos leído
aquel famoso episodio cuando el profeta Natán llegó a confrontar al rey David a causa de su pecado de adulterio, conspiración y asesinato hacia Urías el hitita, o el eteo, como dice esta versión. El hecho, hermanos, es que usted conoce cómo David se fue enredando en su mismo pecado para que poco a poco él finalmente llegara a poseer a la mujer de la cual se había sentido seducido aquella tarde, cuando desde su terraza logró visualizar a esta mujer que era esposa de uno de sus oficiales, que se estaba bañando al finalizar la tarde. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos, de este pasaje, que ya lo hemos leído en otras ocasiones, es lo que el profeta Natán le dice a David: cómo ese pecado ha provocado que los enemigos del Señor blasfemen contra él. Eso es lo que dice el versículo número 14: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es cierto, hermanos, que el pecado de David afectó su vida personal, afectó su familia, afectó a la nación misma, pero lo que es más grave es lo que Natán le está señalando ahí a David, y es que con su conducta, con su pecado, él provocó que los enemigos del Señor blasfemaran contra Dios. Ahí, hermanos, uno se puede hacer la pregunta de por qué los enemigos del Señor blasfemaron contra él y no contra David. Si no fue Dios el que pecó, sino que fue David. Acá, hermanos, es donde es importante hacer notar qué es lo que representaba David para el pueblo de Israel, y que era lo que David también representaba para Dios, y que era también lo que David representaba para los enemigos del Señor. Cuando uno tiene esas consideraciones, uno logra entender por qué Natán le está diciendo a David: tú provocaste que los enemigos del Señor blasfemaran contra su nombre. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia, hermanos, es una palabra que se profiere contra Dios en un tono de desprecio, en un tono de desprecio, en un tono despectivo, de burla, en un tono de insulto, en una actitud de arrogancia. Eso era lo que David había provocado en el corazón de los enemigos del Señor, que ellos blasfemaran contra el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo el pecado de David provocó que los enemigos del Señor blasfemaran contra su nombre? Y yo acá, hermanos, quiero hablar acerca de ciertos elementos que hicieron que los enemigos del Señor blasfemaran. En primer lugar, David provocó una blasfemia de los enemigos cuando él abusó de su posición. Ya hemos leído este relato cuando dice la Escritura que en la época en que los reyes salían a batallar, ese día casualmente David no fue. Y después de una larga siesta, dice la Escritura que a eso de la tarde, al finalizar casi la tarde, David se levanta y va hacia la terraza de su palacio, y desde la terraza de su palacio, después de una larga siesta, él logra vislumbrar a una mujer que se estaba, hermanos, bañando desnuda. Y por eso es que dice la Escritura que en el momento que David se siente seducido por la figura de esta mujer, que la ve bañándose, porque era muy hermosa, sumamente hermosa, dice la Biblia que David manda a averiguar quién era esa mujer. Entonces usted puede notar cómo David se está valiendo de lo que para nosotros hoy sería el servicio de inteligencia del Estado. Él está utilizando el servicio de inteligencia del Estado no para encontrar una estrategia que favorezca a su ejército,
no para lograr la manera de desarticular los planes de sus enemigos. No, él está utilizando el servicio de inteligencia del Estado para descubrir la identidad de esa mujer. ¿Quién era ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Quiénes eran su familia? Y obviamente, hermanos, aquellos agentes de David logran obtener la información y van ellos delante del rey y le dicen: Su Majestad, la mujer por la cual usted ha mandado averiguar es Betsabé. Ella es hija de Eliam, pero lo que es peor, le dicen, ella es esposa de Urías elitita. Es la mujer de uno de tus oficiales. Hasta ese momento, hermanos, era un abuso de posición, porque Dios le había dado a David un ejército no para construir sus propios intereses, no para valerse de su posición y tratar la manera de inmiscuirse en la vida privada de otros. Pero como la corona le pesa en la cabeza a David, él cree que tiene ese derecho, él cree que tiene esas facultades. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, también nosotros nos encontramos con personas que son creyentes y ellos abusan de su posición? Y el abuso se puede dar en diferentes órdenes. El abuso de esa posición puede ser por un cargo de confianza que alguien le ha concedido a otra persona por el hecho de ser creyente. Entonces se le delega responsabilidades, se le delegan funciones, pero en vez de utilizar esos privilegios para la causa del evangelio, resulta ser que lo que hay es un aprovechamiento, es tratar la manera de sacar ventaja a esa posición que se le ha entregado a esa persona. Eso puede ocurrir en diferentes órdenes. Por ejemplo, personas que llegan a posiciones de gerencia dentro de las empresas y que desde esa posición comienzan a cometer una serie de arbitrariedades, injusticias, tratando mal al personal, y ellos abusan de esa posición. Lo hacen, hermanos, porque los dueños de esa empresa han confiado en ellos, y lo hacen también porque la confianza depositada es porque ellos dicen: no, si el licenciado menganito, él es cristiano, la licenciada menganita, ella es creyente. No se imaginan que esa persona es capaz de abusar de su posición. Y cuántos casos tristes y penosos se han dado en las empresas donde cuotas de confianza han significado el descrédito del evangelio. Hace algunos años, ya muchos años en realidad, hubo un almacén muy famoso aquí en el país. Esta cadena de almacenes era propiedad de un hermano, curiosamente, de esta iglesia, no de esta iglesia local, pero sí de la misión. Y era una persona que tenía posibilidades económicas. Pero lo que le quiero decir es que uno creería que esta persona, por ser creyente, haría buen uso de las bendiciones que Dios le había dado. Pero él era una persona muy desconfiada y le decía a sus supervisores de las tiendas: registren que ninguna de las empleadas se lleve nada del almacén. Pero en esa época, hermanos, la revisión era una revisión prácticamente completa. Hacían que las empleadas, literalmente, hermanos, se quitaran la ropa para ver que no se llevaran nada del almacén. Eso fue hace ya muchas décadas atrás. Si hoy eso, hermanos, se diera, eso fuera penado por la ley. Es un delito en realidad. Pero vea esa conducta de esta persona, que prácticamente le decía a los supervisores de sus almacenes: registren a las empleadas, que no se lleven nada, que no se lleven un perfume, que no se lleven una blusa. Eso es un abuso de posición. Pero lo que le quiero señalar es esto: con el tiempo,
estos almacenes, esta cadena de almacenes cerró operaciones en el país porque el dueño, el propietario, evadía impuestos, le debía al fisco. Y ese fue un gran escándalo, hermanos, porque esta cadena de almacenes, muy famosa en San Salvador, tuvo que cerrar operaciones porque había una serie de evasiones de impuestos. Pero ¿sabe qué fue lo que comenzó a decir la gente? La gente no dijo: qué barbaridad este hombre, sí que es un injusto, que trata mal a sus empleadas, las hace ver como ladronas, pero él es un evasor de impuestos. La gente no razonó en eso. Quienes sabían quién era esta persona y quién era el dueño, lo que comenzaron a decir fue esto: y es cristiano, y es de esta iglesia, y miren cómo trata a las empleadas, miren cómo él ha tratado a sus empleados. Incluso, hermanos, se llegó a descubrir que esta persona no pagaba seguro social, aunque se los descontaba a sus empleados. Pero ¿quién se llevó el descrédito de su pecado? ¿Quién se llevó el descrédito de su abuso de posición? Lo que hicieron, hermanos y hermanas, los enemigos del Señor no fue blasfemar de este hombre, sino que lo que hicieron fue decir: y es cristiano, y él dice que va a esta iglesia y tiene este privilegio en esta congregación, y miren cómo trata a sus empleadas, cuando es él el que ha evadido impuestos. Como yo ya le dije, esta cadena de almacenes cerró hace décadas atrás, pero el descrédito que quedó era ese, porque había un abuso de posición. Lo mismo, hermanos y hermanas, que David está haciendo. David está abusando de su posición, está utilizando el servicio secreto del Estado para averiguar quién era esta mujer y ver de qué forma se podía llegar a ella. Pero ya con esta información, David tenía que detenerse, porque si le estaban diciendo que Betsabé era mujer de uno de sus oficiales, era el momento para reparar, echarse agua en la cara y decir: ¿qué estoy haciendo? Si esta es mujer de uno de mis soldados. Era para detenerse en su abuso. Pero lo que David hizo fue crecer en otro abuso, y es que del abuso de posición pasó al abuso de confianza. Betsabé sabía quién era David, sabía que era el jefe de su marido, sabía que era el general de su esposo. Entonces, utilizando su posición, abusa de la confianza de la esposa de Urías. Y dice la Biblia que David ordenó, oiga, David ordenó que le llevaran a su presencia a Betsabé. Seguramente, hermanos, llegó el servicio de inteligencia del Estado a tocarla a la puerta de Betsabé. Y obviamente que no llegaron de forma tan agresiva, pero sí con cierta imponencia. Señora Betsabé, esposa de Urías, su majestad el rey la invita a una reunión de trabajo. ¿Qué ideas se le vinieron a Betsabé? Seguramente Betsabé pensó lo peor: si mi marido Urías está al servicio de la corona, quizás David me va a externar su duelo, me va a externar esas palabras, hermanos y hermanas, de consuelo, porque a lo mejor mi esposo ha muerto y él mismo me quiere dar esa información. Betsabé, hermano, sale de su casa no pensando en lo que le va a ocurrir. Pero ¿por qué Betsabé va a la casa de David? ¿Por qué Betsabé se presenta en el palacio? Por una razón: porque él sabe que David es el rey, es un hombre honorable, que no se le va a ocurrir lo que va a pasar después de ese llamado. Pero cuando Betsabé llega al palacio, preocupada, porque a lo mejor David le va a dar esa triste noticia de que su marido ha muerto en batalla, lo que resulta ser es que David la invita a una cena.
La trata con caballerosidad. Y hasta ese momento Betsabé se siente extrañada. La Biblia no lo dice, pero no pensemos que David de una sola vez se acostó con Betsabé. Fue un trato, un cortejo para seducir a aquella mujer. Pero ¿qué está haciendo David? Está abusando de la confianza de Betsabé. Era un abuso de confianza. ¿Cuántos casos tristes y penosos no se han dado también en medio de la iglesia cuando personas abusan de la confianza de otros? Nosotros hemos sido testigos de cuando pastores, por ejemplo, estando en consejería, atendiendo a hermanas de la iglesia, abusan de la confianza que la gente les tiene a ellos y comienzan a aprovechar esa información para sacar ventaja de la aconsejada o del aconsejado. ¿Cuántos casos penosos no nos hemos dado cuenta en la iglesia donde un hermano va y le dice: oiga, hermano, yo estoy pasando esta necesidad y usted sabe que, pues usted me conoce, somos servidores de la iglesia, usted sabe que nos apoyamos, entonces yo quería preguntarle si me puede hacer un préstamo. Algunos van más allá. Y ahorita se me está viniendo el caso de un hermano tenía una situación financiera difícil y se acerca a un buen hermano de la iglesia y le dice: hermano, yo estoy pasando una situación difícil. Usted sabe que yo soy servidor de la iglesia, tengo tantos años de estar acá y yo quería pedirle si usted me puede servir de fiador para sacar un crédito y así consolidar mis deudas. Aquel hermano, muy bondadoso, porque lo conozco, le aceptó y le dijo: está bien, hermano. O sea, ya tenían años de conocerse, era servidor de la iglesia, era un buen hermano. De buena fe aquel hombre le presta al otro. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Lo dejó con la deuda. Hasta el momento esta persona le debe al hermano y el hermano está pagando una deuda que no disfrutó él, que no utilizó él. ¿Por qué se da ese tipo de cosas? Porque hay un abuso de confianza. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se da ese tipo de abuso de confianza? La gente no dice, hermanos, cuando se da un escándalo de un pastor que abusa de un menor o de un creyente que abusa de la confianza de un hermano, la gente no dice que sinvergüenza ese tipo. ¿Cómo es que abusó de la confianza de su feligrés? ¿O cómo es que abusó de la confianza de su hermano en la fe? Lo que la gente dice es: ya ven, todos los pastores son sinvergüenzas, todos los pastores son iguales, todos los creyentes son unos farsantes. Y con ese tipo de comentarios, lo que hacen estas personas es hacer blasfemar a los enemigos del Señor. Es que vea esto, hermanos. Cuando uno peca, uno cree que eso solamente le va a afectar a uno. Cuando uno peca, uno cree que la consecuencia solamente, hermanos, lo va a tocar a usted. Pero el pecado, hermanos, tiene una fuerza tan arrasadora que no solamente lo va a afectar a usted, a su familia, su economía, su salud. El pecado tiene un poder de alcance que va a salpicar la reputación de los hermanos en la fe. El pecado tiene un poder de alcance que va a manchar el buen testimonio de la iglesia. Con nuestro pecado, nosotros hacemos que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo David. David está abusando de la confianza de esa mujer. Llegó un momento en que la plática se tornó más cercana y David comenzó a decirle cosas a Betsabé. ¿Verdad que tu esposo no te atiende?
¿Verdad que tu esposo no te trata como tú te mereces, Betsabé, siendo tú tan hermosa? Y seguramente quizás David acariciándole el rostro, viéndola a los ojos. Ese era un abuso de la confianza. Hasta que finalmente la mujer cede a David. Entonces vea, abuso de posición, abuso de confianza. Pero usted sabe, hermano, que el pecado no va a quedar sin consecuencia. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará muerte. El tiempo pasó. David, hermanos y hermanas, se desahogó sexualmente. Se dice que en promedio una relación sexual puede durar 7 minutos. David cambió 7 minutos de placer por el honor de Dios. David cambió 7 minutos de orgasmo sexual solamente, hermano, para traerle descrédito a la casa de Dios, al nombre de Dios. Eso no se puso a pensar David. Y cuando la consecuencia del pecado alcanzó a David y la mujer se dio cuenta que quedó embarazada, David hace hasta lo imposible por encubrir su pecado. Y del abuso de posición, del abuso de confianza, ahora David va a comenzar a abusar de su poder para encubrir su pecado, para encubrir su maldad. Y dice la Biblia que cuando David se dio cuenta que Betsabé había quedado embarazada, él mandó a Urías, mandó a llamar a Urías de la batalla. Urías estaba allá peleando por el honor del Señor, por el honor del ejército de Israel, por el honor de la corona de David. Y lo manda a llamar. Cuando Urías llega al palacio, David, hermanos, es un sinvergüenza. Y le dice: soldado Urías, presente su informe de cómo va la batalla. Y Urías comenzó a explicarle: mire, su majestad, estamos teniendo estos avances en este frente, pero nos estamos debilitando en este otro. Pero Joab nos está posicionando en tal lugar, estamos ocupando esta estrategia. Pero la mente de David no estaba en la batalla, no estaba en el ejército, no estaba pensando en sus hombres que estaban arriesgando su vida por él. David está pensando en cómo voy a estafar a este Urías para que se acueste con su mujer y así crea que ese hijo no es de él, sino de Urías. Está bien, Urías, le dijo, gracias por el informe. Ahora te voy a dar una segunda orden. Te vas a ir a tu casa, te vas a lavar los pies. Esa expresión, lávate los pies, es una expresión que la Biblia utiliza para hacer referencia al acto sexual con la esposa. Te vas a ir a tu casa, te vas a acostar con tu mujer. Mira que la tienes muy descuidada, Urías. No me trates así a la sierva, por favor. Yo estoy velando por la familia de la casa de Israel. Me interesa no solamente el ejército, me interesan su familia, la estabilidad de sus matrimonios. Hombre, Urías, no descuides a tu mujer, hombre. Si no, va a venir otro gavilán y te la va a quitar, Urías. Te lo digo como tu rey. Y es más, llévate este regalo. David le dio un regalo. La Biblia no dice qué era ese regalo. Pero mire cómo son las cosas, hermano. Que en vez de Urías de irse a su propia casa, dice la Biblia que Urías se recostó en la entrada del palacio para hacer guardia, para cuidar al hombre que se había acostado con su mujer. ¡Qué terrible! Urías tenía una posición de honor, era más honorable que el sinvergüenza del rey.
Pero vea, al día siguiente cuando David piensa, qué zorro soy, hice que este hombre se acostara con su mujer y ahora él va a pensar que su embarazo es de él. Pero David, pasando por el palacio, se da cuenta que Urías estaba haciendo guardia en la entrada del palacio. Y David le pregunta: hombre, Urías, ¿qué haces aquí? Has hecho un largo viaje, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y mire, hermanos, cómo Urías le responde al rey: tanto el arca del Señor como los hombres de Israel y de Judá guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo voy a ir yo a mi casa a darme un banquete, a acostarme con mi esposa, cuando ellos están defendiendo la causa de Israel, cuando ellos están defendiendo la causa del Señor, cuando ellos mismos te están defendiendo a ti? Qué hombre más leal, qué hombre más honorable. Pero eso le pesaba más en la conciencia a David. Entonces David se le ocurrió: bueno, vamos a hacer esto. Te invito el día de mañana a un banquete. Y dice la Biblia que en ese banquete David logró emborrachar a Urías. O sea, le decía: bebe, Urías, toma un traguito más, una más, una más. Una no es ninguna. Urías, Urías, vamos. Hasta que lo logró, hermanos, emborrachar. Y ya Urías, hermanos, que ya no distinguían nada. Hoy sí, dijo David, ya borracho este hombre va a tener ganas de su mujer. Vete a tu casa, Urías, descansa y luego vas a volver a la guerra. Pero así borracho, así ebrio, Urías se quedó en la puerta del palacio para guardar la cabeza del hombre que se había metido con su mujer. Qué lealtad la de este hombre. Pero dice la Biblia que David al día siguiente se convenció. Ni modo, le voy a mandar una carta a Joab por medio de Urías. Hermano, mire qué crueldad la que David está haciendo. Voy a escribir una carta al general para que me ponga a Urías al frente de la batalla. Y ahí donde arrecia más la batalla, le voy a decir al general que retrocedan y dejen a Urías al frente para que sean los enemigos, los amonitas, los que asesinen a Urías. Y así yo no me mancho de sangre mis manos. Pero ¿qué es eso? Eso es abuso de poder. David está abusando de su poder. Y efectivamente, hermanos, manda a llamar David a Urías y le dice: Urías, ven para acá, vas de regreso a la guerra, mijo, y vas a llevarle esta carta a Joab. Es confidencial, solo él la puede leer. Y la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura, y luego déjenlo, que lo hieran y que lo maten. Joab, que era un zorro, entendió perfectamente lo que había pasado. Joab comprendió lo que había sucedido. Ah, no, David no me la va a hacer. David algo ha hecho con la mujer de este hombre. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos y hermanas? Que efectivamente pasó lo que David había planificado. Asesinan a Urías. Y cuando llega el mensajero de regreso con David y le dice: su majestad, este es el reporte de la guerra, manda decir Joab que hemos tenido tantas bajas, y entre esas bajas ha muerto uno de sus oficiales más leales, ha muerto uno de sus oficiales más valientes, Urías el elitita. Entonces dice la Biblia que David, hermanos, como la mujer adúltera que come pan, se limpió la boca, y lo único que dijo David fue esto: dile a Joab que no se aflija por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar.
dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Aquí no ha pasado nada. Y eso enardeció al Señor. Dios le había dado a David esa posición de rey, no para que abusara de su posición, no para que abusara de la confianza de la gente, no para que abusara de su poder. Dios se molestó tanto que entonces tuvo que mandar al profeta Natán. Y el profeta Natán le dice estas palabras que hemos leído. Le dice: con esto que has hecho, David, has hecho blasfemar a los enemigos del Señor. Porque ya toda la gente sabía de lo que David había hecho para acostarse con la mujer de uno de sus hombres más leales. Hermano, perdone que se lo diga, ¿no era acaso David un villano, un vil, un desgraciado al actuar de la forma en que lo había hecho? ¿Era David, hermanos y hermanas, acaso no un sinvergüenza? Pero ¿qué dijo la gente? La gente no dijo que sinvergüenza el rey. La gente no dijo: qué barbaridad, como este hombre con esta pasión tan desordenada hizo caer en descrédito a su ejército. No, la gente no dijo eso. La gente lo que dijo es: y es el ungido del Señor, y es el siervo de Yahvé, el siervo de Jehová. Eso comenzó a decir la gente. Miren cómo el hombre que representa al Dios Todopoderoso los hace quedar mal. Y ese es el Dios que ustedes tienen. Hermanos, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que lamentablemente en la iglesia a veces se dan cosas que ni entre los impíos se da. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted peca, usted puede creer que eso solo le va a afectar a usted y a su familia. No, mi estimado hermano. Cuando usted y yo pecamos, usted le trae descrédito a la iglesia, le trae descrédito a la obra de Dios, le trae descrédito al nombre de Dios. Porque ¿qué es lo que dice la gente? Y es cristiano y roba. Y es cristiano y se anda cuenteando a las mujeres del trabajo. Y es cristiano y miren cómo trata a sus hijos. Y es cristiano y miren las palabrotas que se le salen. Entonces nosotros mismos venimos a traer descrédito al nombre del Señor. Y por eso es que Natán le dice: tú has hecho que los enemigos del Señor blasfemen contra su nombre. Hermanos, Jesús dijo algo: es imposible que en el mundo no existan tropiezos. Van a haber tropiezos, pero hay de aquellos por quienes vienen los tropiezos. Y Jesús dijo algo: mejor les fuera atarse una rueda de molino, una piedra de molino al cuello, y que se arrojen a lo profundo del mar, en vez de hacer caer a uno de mis pequeñitos. Entonces, cuando tú peques, hermano, cuando la tentación toque la puerta de tu casa, no pienses que solamente eso va a afectar a tu familia. No pienses que solamente eso te va a afectar a ti. Piensa en el tropiezo que le vas a generar a la obra de Dios. Piensa en el descrédito que le vas a generar entre los incrédulos que no conocen de Dios. Hermanos, vivimos en una época donde las personas tienen su mirada en usted y en mí. La Biblia dice que somos cartas leídas. Entonces la gente sabe cómo es usted en el trabajo. Hay gente que de muchos de ustedes dirá: mira, fulano, ¿y a qué iglesia vas? A Elim. Gracias por decirme para no ir ahí. Porque ya saben cómo son muchos de ustedes. Y hay otros hermanos que efectivamente a veces yo me los encuentro y me dicen: hermano, fíjese que, mire, la hermana Toñita, qué calidad de mujer es la hermana Toñita, responsable, disciplinada, puntual en el trabajo, es una mujer. Si tiene más de esas en su iglesia, mándemelas,
que las vamos a contratar. Ya hemos tenido gente así, que nos hablan muy bien de ustedes, y qué bien, hermanos, uno se siente muy bien. Pero cuando nos comienzan a decir cosas como: mira, y en su iglesia tiene un estafador que me vendió esto diciendo que estaba bueno y esto ya no sirve. Qué triste es, hermanos, cuando de repente alguien se aprovecha de la confianza de alguien para sacar su conveniencia. Hermanos, por eso nosotros no debemos de traer descrédito a la obra de Dios. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos de traer honra, honor y gloria al nombre de nuestro Dios con nuestro testimonio. Así que piénsalo muy bien antes de hacer una locura, antes de abusar de tu posición, antes de abusar de la confianza de la gente, antes de abusar del poder, porque le vas a traer descrédito a la causa de Dios. Qué galán que la gente dijera que tú eres un picarazo de primera marca. Qué galán fuera que la gente dijera que tú eres una sinvergüenza y que hasta ahí se quedara la cosa. El problema es que por tu mal testimonio cae en descrédito toda la obra de Dios y comienzan a decir que todos somos iguales, y eso no es cierto. Amén, hermanos. Entonces cuidémonos para no hacer que el impío blasfeme del nombre de nuestro Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a tener nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado. Y así, hermanos, con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta mañana deseen entregarle su vida a Cristo. Si hubiera alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, o que tal vez se alejó del Señor y desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, y ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted. Tal vez usted dice: yo he visto tantos malos testimonios. Seguramente, yo no lo dudo. Y a lo mejor eso lo ha llevado a usted a tomar una posición de indiferencia hacia el Evangelio. Pero como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, no porque los judíos fracasaron en su testimonio del Señor significa que Dios fracasó. No porque hayan malos cristianos significa que Dios no cambia las vidas. Le aseguro que si usted levanta un poco más la vista, va a haber buenos ejemplos también. Pero yo le pido a usted que haga una reflexión. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? ¿O quiere reconciliarse? Tal vez usted le trajo un mal descrédito a la causa del Evangelio. Hoy se puede reconciliar. El Señor está con los brazos abiertos para recibirle. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que va a orar por usted, lo va a conducir hasta la plataforma y vamos a orar. Usted puede decir: yo solo no voy a cumplir, hermano, yo solo no voy a alcanzar a ser fuerte y no quiero causarle problemas a la obra de Dios. El que ya usted tenga esa posición de temor reverente a Dios es un inicio de lo que Dios está haciendo en su vida para cambiarlo, transformarlo. ¿Habrá alguien esta mañana que desee entregarle su vida a Cristo? Voy a entender que todos estamos bien con el Señor, pero es importante, hermanos, que nos hagamos un examen sincero si estamos trayendo honra. Si estamos trayendo, Dios le bendiga al caballero, puede pasar, quiero orar por usted. Tiene que hacerse un examen si usted está trayendo honra y honor a la causa del Evangelio. Dios le bendiga, hermano.
¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O si has traído descrédito a la causa del Evangelio? Porque cuando alguien falla, lo que dicen es: todos son iguales, todos son unos farsantes. Y eso no es cierto. Pero lamentablemente así son las cosas. Y Natán se lo dijo: tú has traído el descrédito, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen contra el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse como lo hace esta vida? Voy a cerrar ya la invitación, pero si hay alguien más, apresúrese. Dios le bendiga. Quiero orar por usted, estimada dama. Bienvenida. Gloria al Señor por su vida. Dios le bendiga a la persona que viene acá en este costado. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo como lo hacen estas vidas? Vamos, póngase en pie. Vamos, hermanos, amigos. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Cierro la invitación en este momento. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por estas vidas que están acá, reconociendo que tú, Señor, eres Dios. Quiero pedirte que tú limpies sus pecados, les perdones, Señor, en tu sangre, y que a partir de este momento tu Espíritu Santo les bendiga, trayéndoles una nueva vida, trayéndoles, Señor amado, la reconciliación que has prometido. Señor, que a partir de este momento la luz de tu palabra, la luz de tu presencia brille en estas vidas, para que sean un testimonio vivo al mundo de que tú cambias, de que tú perdonas, de que tú transformas. A ti, Señor, sea toda la gloria hoy y siempre. Ayúdanos a nosotros como iglesia a no ser, Señor, piedra de tropiezo, a no hacer, Señor amado, que el mundo blasfeme de ti, que blasfeme de tu obra, que desprecien, Señor, la causa del Evangelio por un mal testimonio, sino que ayúdanos, Señor amado, a ser como luminarias que brillan en el firmamento y resplandecen en la oscuridad. Oh Dios del cielo, sosténnos en tus manos. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bienvenidos, hermanos. Van a tomarle sus datos para que les podamos visitar y orar por ustedes en próximas fechas. Hermanos, hemos llegado ya a la parte final de este servicio. Solamente quiero mencionarle cómo vamos rápidamente con el proyecto.